Mi familia me ignoró durante 28 años y le pagaron todo a mi hermana menor, pero cuando cargaron $50 en mi tarjeta para su viaje de lujo a Mónaco sin invitarme, cancelé todo y expuse su verdad en redes sociales. El novio la dejó, y nunca vieron venir lo que hice después. Tengo 28 años, trabajo en consultoría corporativa y gano más en un mes de lo que mis padres ganaban en medio año cuando yo era chica, pero hasta hace poco seguían tratándome como si fuera la empleada doméstica de la familia. La cosa es que necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó mi relación con mis padres y mi hermana para siempre, y honestamente, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo empezó a irse a la mierda, que básicamente fue el día que nació mi hermana Madison. Yo tenía 5 años cuando Madison llegó al mundo, y juro que es como si ese día mis padres decidieran que ya no necesitaban una primera hija. No estoy exagerando, o sea, literalmente, de la noche a la mañana pasé de ser su pequeña Claire a ser, no sé, tipo, la niñera no remunerada de Madison. Todo giraba alrededor de ella. Todo era Madison esto, Madison aquello. Mira lo que hizo. Madison, ¿no es increíble? Y yo ahí, ya sabes, tratando de conseguir aunque sea una migaja de atención. Recuerdo que una vez, tendría como 7 años, gané el primer lugar en la feria de ciencias de mi escuela, llegué a casa toda emocionada con mi trofeo, y mi mamá apenas levantó la vista de Madison para decir algo como, «¡Qué bien, mija!», y siguió jugando con ella. Mi papá ni siquiera estaba en casa, había ido a comprar no sé qué cosa que Madison necesitaba. Eso fue básicamente mi infancia entera. La cosa es que, conforme fuimos creciendo, el favoritismo se volvió peor, mucho peor. Madison empezó gimnasia cuando tenía como 6 años, y de repente, eso se convirtió en la religión de mi casa. Todos los fines de semana eran competencias de gimnasia, todos los días después de la escuela eran entrenamientos. Todo el dinero que entraba a la casa iba para leotardos caros, clases privadas, campamentos de verano de gimnasia. Y yo, ¿qué? Pues nada. Cuando pedí clases de piano me dijeron que no había dinero. Cuando quise entrar al equipo de debate de la escuela me dijeron que no podían pagarme el uniforme. Pero para Madison siempre había dinero, siempre había tiempo, siempre había todo. Lo peor no era solo que la favorecían, era que yo me había convertido en su sirvienta personal. Mis papás esperaban que yo cuidara a Madison todo el tiempo, que la ayudara con su tarea, aunque yo también tenía tarea, que limpiara su desorden, que básicamente viviera para hacer su vida más fácil. Y si me quejaba, si decía algo como, «Oye, yo también tengo cosas que hacer», mi mamá me lanzaba esa mirada de decepción y me decía que estaba siendo egoísta, que Madison era mi hermanita y que las hermanas mayores tenían responsabilidades. Responsabilidades, ¿puedes creerlo? Como si yo hubiera firmado un contrato para ser su empleada cuando tenía 5 años. Hubo un momento en particular que todavía me hierve la sangre cuando lo pienso. Yo estaba en 8º grado, y mi clase iba a hacer un viaje de campo a Washington, D.C., tipo, el viaje del año. Todos íbamos a ir. Llevábamos meses planeándolo. El viaje costaba como $300, y yo había estado ahorrando de mi trabajo ayudando a la vecina con su jardín durante meses para poder pagármelo yo misma porque ya sabía que mis papás iban a decir que no había dinero. Bueno, resulta que 2 semanas antes del viaje, Madison tenía una competencia importante de gimnasia, creo que era estatal o regional, no sé, y mis papás me dijeron que no podía ir al viaje porque tenían que llevar a Madison a la competencia y necesitaban que yo me quedara a cuidar la casa. Cuando dije que no, que yo también tenía planes importantes, mi papá me gritó que dejara de ser tan dramática, que el futuro de Madison dependía de esa competencia, y que mi viajecito con mis amigos no era tan importante. Lloré durante días, y al final, tuve que quedarme. Madison ganó el 2º lugar en su categoría, y mis papás actuaron como si hubiera ganado los Olímpicos, mientras yo me perdí el viaje por el que tanto había trabajado. Pero espera, porque esto se pone mejor, o peor, depende de cómo lo veas. Cuando Madison tenía como 14 años, se cayó durante una práctica y se rompió la muñeca. No fue nada súper grave, ya sabes, se curó en un par de meses, pero el doctor le dijo que probablemente no debería seguir con gimnasia competitiva porque el riesgo de lesión era alto. Básicamente su carrera de gimnasia se acabó ahí. ¿Y adivina a quién culparon? A mí. Sí, escuchaste bien. Yo ni siquiera estaba en el gimnasio cuando pasó, estaba en la escuela, pero de alguna manera mi mamá decidió que era mi culpa, porque supuestamente yo la había estresado esa mañana al pedirle que no usara mi cargador de teléfono. Lo juro, no tiene sentido, pero así funcionaba mi familia.
Todo lo malo que le pasaba a Madison era culpa mía. Todo lo bueno que le pasaba era gracias a mis papás. Avancemos a cuando tenía que aplicar a la universidad. Yo siempre había sido buena estudiante, no porque mis papás me apoyaran o algo así, sino porque sabía que la escuela era mi única manera de salir de esa casa. Tenía un promedio de 3.8. Había estado en un montón de clubes y actividades extracurriculares, todas las que no requerían dinero, básicamente, y apliqué a varias universidades. Cuando me aceptaron en la universidad estatal, que no era Harvard pero era una buena escuela, estaba súper emocionada. Pensé, bueno, al menos ahora voy a poder empezar mi vida de verdad, ¿sabes? Me senté con mis papás para hablar sobre cómo íbamos a manejar los costos de la universidad. Ya había aplicado a todas las becas posibles. Había conseguido ayuda financiera, pero todavía faltaban como $10,000 al año para cubrir todo. Y mi mamá me mira y me dice, así de casual, bueno, vas a tener que conseguir un trabajo. Le digo, mamá, voy a estar estudiando tiempo completo. No puedo trabajar suficientes horas para pagar 10,000 al año. Y ella se encoge de hombros y dice, entonces trabaja en el mall, o algo. No sé qué decirte, Claire. No tenemos ese dinero. Pero la cosa es que sí tenían dinero, porque literal, un mes después descubrí que habían comprado un auto nuevo para Madison, un Volkswagen Jetta 2015, porque según ellos necesitaba transporte confiable. Yo estaba devastada, completamente rota. Pensé que iba a tener que olvidarme de la universidad, conseguir un trabajo de tiempo completo y básicamente tirar mi vida a la basura. Pero entonces pasó algo increíble. Mi mejor amiga Ava, la única persona en mi vida que siempre estuvo ahí para mí, le contó a sus papás sobre mi situación. Los papás de Ava, Robert y Jennifer, tenían una panadería pequeña pero exitosa en el pueblo, y siempre habían sido súper amables conmigo. Un día Jennifer me llama y me dice, Claire, ven a la panadería, necesito hablar contigo. Fui pensando que tal vez me iban a ofrecer más horas de trabajo, o algo así. Ya trabajaba ahí los fines de semana. Pero cuando llegué, Robert y Jennifer estaban sentados en una de las mesas con un montón de papeles. Jennifer me agarra las manos y me dice, queremos pagar tu universidad. Juro que pensé que estaba soñando. Les dije que no podía aceptar eso, que era demasiado, pero Robert me interrumpe y dice, lo vemos como una inversión. Tú trabajarás para nosotros tiempo parcial mientras estudias. Manejarás nuestro catering y eventos, y cuando te gradúes nos pagarás de vuelta, sin intereses. Creemos en ti, Claire. Lloré como bebé ahí mismo en medio de la panadería. Eran prácticamente extraños comparados con mi familia de sangre, pero me estaban dando una oportunidad que mis propios padres me negaron. Cuando les conté a mis papás que había conseguido una manera de pagar la universidad, esperaba que al menos se alegraran por mí. ¿Sabes? Pero no, mi papá solo gruñó algo como, bueno, menos problema para nosotros, y mi mamá me preguntó si iba a seguir ayudando con Madison durante las vacaciones. Ni siquiera preguntaron cómo lo había logrado, no les importó. Los siguientes 4 años fueron los mejores de mi vida hasta ese momento. Me fue increíble en la universidad, me gradué con honores en administración de empresas, y el trabajo con la panadería de Robert y Jennifer me enseñó más sobre negocios que cualquier clase. Expandí su servicio de catering, les creé presencia en redes sociales, básicamente tripliqué sus ingresos de eventos, y cada centavo que gané extra después de mis gastos lo guardé para pagarles. Para cuando me gradué, ya les había devuelto todo el dinero que habían invertido en mí, con un poco más porque sentía que les debía mi vida. Durante esos 4 años, mi familia básicamente actuó como si yo no existiera a menos que necesitaran algo. Madison estaba en la universidad también, pero por supuesto, mis papás le estaban pagando todo. Después supe que habían estado ahorrando para su educación desde que nació. Literalmente tenían un fondo de ahorro para ella mientras me decían a mí que no tenían dinero para mi universidad. Cuando me enteré de eso, creo que algo dentro de mí se rompió permanentemente. Ya no era solo favoritismo, era crueldad intencional. Pero bueno, me gradué. Y resulta que ser la persona que triplicó los ingresos de una panadería local llama la atención. Un empresario que había usado nuestro servicio de catering para un evento corporativo, el señor Mitchell, quedó tan impresionado que me ofreció un trabajo en su firma de consultoría. El salario era ridículamente bueno, como 6 cifras bueno, y acepté inmediatamente. A los 22 años tenía un trabajo que la mayoría de la gente no consigue hasta los 30. Tenía mi propio apartamento en la ciudad. Y finalmente, estaba viviendo la vida que siempre quise. ¿Y sabes cuándo? Volví a saber de mis papás. Como 3 meses después de empezar mi trabajo. Mi mamá me llama, y pensé, bueno,
Tal vez finalmente quiere felicitarme o algo. Pero no. Me dice, Claire, tu papá y yo estamos teniendo algunos problemas de dinero. ¿Podrías ayudarnos un poco? Le pregunté qué pasó. Y básicamente habían gastado tanto dinero en Madison durante años que ahora que ella estaba en la universidad estudiando no sé qué, algo de artes liberales que básicamente no tenía futuro laboral, ellos estaban apretados económicamente. Y yo, como la estúpida que era en ese momento, sentí culpa. Sí, culpa. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que me hicieron, todavía sentía que tenía que ayudarlos porque eran mi familia. Así que les dije que sí. Pero no les iba a dar dinero directamente porque sabía que lo iban a desperdiciar. En lugar de eso, configuré una tarjeta de crédito bajo mi nombre con un límite de $1,500 al mes. Y les dije que eso era para gastos esenciales, comida, gasolina, servicios. Les dejé muy claro que yo iba a revisar cada cargo y que si veía algo fuera de lugar, les cortaba el acceso inmediatamente. Al principio estuvieron de acuerdo, probablemente porque no tenían otra opción. Durante los siguientes 2 años, las cosas fueron relativamente tranquilas. Yo seguí construyendo mi carrera, conseguí promociones, me volví una de las consultoras más jóvenes en la firma en alcanzar el nivel senior. Mi vida era buena, realmente buena. Tenía amigos, tenía un apartamento hermoso, tenía estabilidad financiera, tenía todo lo que nunca tuve creciendo. Mis papás ocasionalmente me llamaban para pedirme que aumentara el límite de la tarjeta, pero yo siempre decía que no. Madison también me contactaba de vez en cuando, pero solo cuando quería algo, nunca para preguntarme cómo estaba o para tener una conversación real. Entonces, hace como 8 meses, Madison me llama toda emocionada diciendo que se había comprometido. Su prometido se llamaba Jordan. Venía de una familia rica, trabajaba en finanzas o algo así, y aparentemente estaban planeando una boda por todo lo alto. Me invitó a la boda, lo cual fue sorprendente porque casi nunca me invitaba a nada, pero lo que más me sorprendió fue que me pidió que fuera su dama de honor. Le pregunté por qué, y me dijo, porque eres mi hermana, obviamente, como si de repente le importara después de años de tratarme como basura. Pero bueno, acepté. Supongo que una parte de mí todavía tenía esperanza de que tal vez podíamos arreglar nuestra relación. Los siguientes meses fueron un caos de planeación de boda. Madison me mandaba mensajes todo el tiempo con ideas, planes, listas de cosas que necesitaba que hiciera. Yo estaba ocupada con el trabajo, pero trataba de ayudar donde podía. Mis papás también estaban súper involucrados, por supuesto, planeando la boda de su princesa perfecta. Yo revisaba los cargos de la tarjeta cada mes y veía cosas relacionadas con la boda, pero nada demasiado exagerado. Tal vez $200 o $300 al mes en decoraciones o reuniones con el wedding planner, cosas que técnicamente no eran necesidades, pero que yo dejaba pasar porque, bueno, era la boda de mi hermana. Entonces llegamos a hace 4 meses. Estoy en el trabajo, súper ocupada con un proyecto importante, y recibo una alerta de mi banco. El límite de la tarjeta de crédito que había configurado para mis papás había sido excedido. Pienso, bueno, tal vez hubo un error, o compraron algo caro por emergencia y me van a explicar. Reviso la cuenta y veo un cargo de casi $4,000 de una agencia de viajes. $4,000. Llamo a mi mamá inmediatamente y le pregunto, ¿qué demonios es ese cargo? Y ella se pone toda nerviosa y me dice, ay Claire, es que estábamos planeando algo especial para Madison y se nos pasó el límite, pero ya vamos a pagártelo, no te preocupes. Le digo que qué cosa están, planeando que cuesta $4,000. Y después de mucho insistir, me confiesa. Resulta que estaban planeando un viaje familiar a Mónaco, sí, Mónaco, para celebrar el compromiso de Madison. Iban a ir mis papás, Madison, Jordan y los papás de Jordan. Un viaje de 2 semanas a uno de los lugares más caros del mundo. Y yo, obviamente, no estaba invitada. Cuando le pregunto por qué no me dijeron nada, mi mamá me dice, bueno, es que es un viaje para la familia inmediata y los suegros, y pensamos que estarías muy ocupada con el trabajo para poder ir. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo estaban usando mi dinero para financiar un viaje de lujo al que yo no estaba invitada, sino que me estaban mintiendo sobre los cargos de la tarjeta. Le dije a mi mamá que eso era completamente inaceptable, que cancelaran el cargo inmediatamente o yo iba a cancelar la tarjeta. Me dice que ya habían pagado depósitos, que no podían cancelar, que por favor no les arruinara esto a Madison. Y yo, siendo la idiota que era, acepté. Les dije que esta era la última vez que pasaba algo así, que después de esto íbamos a tener una conversación seria sobre límites y respeto, y los siguientes 2 meses, seguí viendo cargos relacionados con el viaje,
Vuelos, hoteles, reservaciones de restaurantes, excursiones, todo cargado a mi tarjeta. Cada vez que llamaba para quejarme, mis papás me decían que me iban a pagar, que solo necesitaban un poco más de tiempo. Para cuando terminaron de hacer todas las reservaciones, habían gastado más de $50,000. $50,000 de mi dinero en un viaje al que yo no estaba invitada. Estaba furiosa, pero también estaba cansada, tan cansada de pelear con ellos que solo quería que el viaje pasara para poder cortar todo contacto con ellos para siempre. Una semana antes del viaje, Madison me manda un mensaje pidiéndome que nos viéramos para tomar café. Acepto porque quiero hablar con ella. Sobre todo el desastre del viaje y sobre cómo me sentía. Nos encontramos en una cafetería cerca de donde vivía ella, y tan pronto como me siento, me empieza a mostrar fotos de todos los lugares que van a visitar en Mónaco, todos los restaurantes caros donde tienen reservaciones, el yate privado que Jordan había rentado para un día, y lo dice con tanta emoción, como si yo debiera estar feliz por ella, sin ni siquiera reconocer que yo estaba pagando por todo eso. Finalmente exploto. Le digo Madison, ¿te das cuenta de que estás usando mi dinero para este viaje? ¿Te das cuenta de que yo no fui invitada pero básicamente estoy financiando todo? Y ella me mira con esa cara de confusión falsa y me dice, bueno, es que tú tienes dinero, Claire. ¿Cuál es el problema? Le digo que el problema es que estoy siendo usada, que ni siquiera soy parte de la familia para ustedes a menos que necesiten dinero. Y entonces, me dice algo que nunca voy a olvidar. Me mira directamente a los ojos, y me dice, Claire, seamos honestas. Tú básicamente eres solo una cartera para nosotros. Siempre lo has sido. No eres realmente parte de la familia. Eres más como, no sé, una benefactora o algo así. Pero está bien, eso es todo lo que necesitamos de ti de todas formas. Juro que el tiempo se detuvo cuando dijo eso. Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. Me quedé ahí sentada, mirándola, y ella solo sonreía, como si acabara de decir algo completamente normal y aceptable. Me levanté de la mesa sin decir nada, agarré mis cosas, y me fui. Ella me gritó algo mientras salía, pero no la escuché. Estaba demasiado enfocada en no llorar en medio de la cafetería. Llegué a mi apartamento y me quebré. Lloré durante horas, no solo por lo que Madison me había dicho, sino por años y años de ser tratada como basura por mi propia familia. Y entonces, en medio de todo ese dolor, sentí algo más. Enojo. Enojo puro y justificado. ¿Y saben qué? Decidí que ya era suficiente, que iba a hacer algo al respecto. Lo primero que hice fue llamar a la agencia de viajes. Les expliqué la situación, les dije que todas las reservaciones habían sido hechas sin mi consentimiento real y que quería cancelar todo. La agente me dijo que iba a perder los depósitos, pero que todo lo demás podía ser cancelado. Le dije que me importaba un carajo los depósitos, que cancelara absolutamente todo. Reservaciones de hotel, canceladas. Vuelos privados, cancelados. Restaurantes, cancelados. El yate, cancelado. Todo cancelado. Después llamé a mi banco y desactivé la tarjeta de crédito completamente. Ya no existía, se acabó. Nunca más iban a tener acceso a mi dinero. Esto pasó un martes. El viaje estaba planeado para el viernes. No les dije nada a mi familia sobre lo que había hecho. Solo esperé. El jueves por la noche, mi mamá me llama histérica diciendo que todas las reservaciones del viaje habían sido canceladas, que algo había salido mal, que necesitaban mi ayuda para arreglarlo. Le dije muy calmadamente, no voy a arreglar nada, mamá. Yo cancelé todo, y también cancelé la tarjeta de crédito. Se acabó. Empezó a gritarme, diciéndome que era una egoísta, que cómo podía arruinarle esto a mi hermana, que qué iba a pensar la familia de Jordan. Le dije, deberían haber pensado en eso antes de tratarme como una cartera y no como una hija, y colgué. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de mi mamá, mi papá, Madison, todos gritándome, insultándome, amenazándome. Madison me mandó un mensaje diciendo que había arruinado su vida, que Jordan la iba a dejar por mi culpa. Mi papá me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba muerta para ellos. Y lo más ridículo es que todos actuaban como si yo fuera la villana de la historia, como si ellos no hubieran pasado años tratándome como basura y usando mi dinero. Pero aquí está la mejor parte, los papás. De Jordan, que aparentemente son gente decente y con valores reales, se enteraron de todo el drama. Jordan les contó sobre el viaje cancelado, y ellos empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué la hermana de Madison canceló todo? ¿Por qué no estaba invitada si ella estaba pagando? Cuando se enteraron de la verdadera historia, de cómo mi familia me había tratado durante años y cómo estaban usando mi dinero sin mi consentimiento real,
quedaron horrorizados. Y Jordan, que al parecer no es tan malo después de todo, se dio cuenta del tipo de familia en la que se estaba metiendo y terminó el compromiso. Rompió con Madison como 2 semanas después de todo el desastre del viaje. Madison me culpó a mí, por supuesto. Me mandó mensajes durante semanas diciéndome que había destruido su vida, que nunca iba a perdonarme, que ojalá nunca hubiera nacido. ¿Y sabes qué? No me importó. Por primera vez en mi vida, las palabras de Madison no me dolieron. Porque finalmente me di cuenta de que su opinión, la opinión de mis papás, nada de eso importaba. Ellos nunca me iban a valorar, nunca me iban a respetar, y yo estaba cansada de esperar a que lo hicieran, pero la historia no termina ahí. Como un mes después de todo esto, decidí compartir mi historia en redes sociales. No di nombres específicos ni nada, pero conté todo. El favoritismo desde que era niña, cómo me trataron durante mi adolescencia, cómo me negaron ayuda para la universidad mientras le pagaban todo a mi hermana, y finalmente toda la situación del viaje a Mónaco. Incluí capturas de pantalla de los mensajes de Madison, diciéndome que solo era una cartera para ellos, y los estados de cuenta mostrando los $50,000 en cargos para un viaje al que yo no estaba invitada. El post se volvió viral, completamente viral. Millones de personas lo vieron, lo compartieron, comentaron. La mayoría de la gente me apoyaba, diciendo que había hecho lo correcto, que mi familia era tóxica y abusiva. Algunos decían que debería haber hecho más, que $50,000 era poco para lo que me habían hecho pasar. Hubo algunos comentarios negativos diciendo que debía perdonar a mi familia porque es familia, pero esos eran la minoría. Mi familia se enteró del post. Obviamente. Mis papás se pusieron furiosos. Me mandaron mensajes amenazándome con demandarme por difamación, aunque todo lo que dije era verdad, y tenía pruebas. Madison borró todas sus redes sociales porque la gente la había encontrado y la estaba atacando. Parte de mí se sintió mal por eso, pero la mayor parte solo sintió satisfacción. Finalmente la gente podía ver quiénes eran realmente, sin las máscaras de familia perfecta que siempre trataban de mostrar. Como 2 meses después de eso, mis papás se presentaron en mi apartamento. No les abrí la puerta, pero se quedaron afuera gritando que necesitaban hablar conmigo, que podíamos arreglar esto, que éramos familia. Les grité a través de la puerta que se fueran o iba a llamar a la policía. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que se habían dado cuenta de sus errores, que querían empezar de nuevo. Pero yo ya no les creía, y honestamente, ya no me importaba. Había pasado 28 años de mi vida siendo la hija invisible, la empleada no remunerada, la cartera de emergencia. Ya no iba a hacer ninguna de esas cosas nunca más. Llamé a la policía, y vinieron y les pidieron a mis papás que se fueran. Después de eso, puse una orden de restricción. No sé si fue necesario, probablemente no, pero quería que quedara absolutamente claro que no quería ningún contacto con ellos. La orden fue aprobada porque tenía suficiente evidencia de acoso y abuso emocional. Ahora, varios meses después, mi vida es completamente diferente. Ya no tengo el peso de mi familia tóxica sobre mis hombros. Ya no siento que tengo que probar nada o ganarme amor que nunca iba a recibir. Mi carrera sigue yendo increíble. Me acaban de promover a directora de consultoría. Soy la más joven en la historia de la firma en alcanzar ese puesto. Tengo amigos reales, gente que me valora por quién soy y no por lo que puedo darles. Ava y yo seguimos siendo mejores amigas, y Robert y Jennifer siguen siendo más familia para mí que mis padres biológicos alguna vez fueron. De vez en cuando me llegan noticias sobre mi familia a través de conocidos mutuos. Escuché que Madison está saliendo con alguien nuevo, pero que la relación no es seria. Mis papás aparentemente están teniendo más problemas de dinero ahora, que no tienen mi tarjeta de crédito para usar. Pero honestamente, no es mi problema. A veces me siento culpable, ¿sabes? Como una pequeña parte de mí, que todavía es esa niña de 5 años buscando aprobación, se pregunta si hice lo correcto. Pero entonces recuerdo cómo me trataron. Recuerdo las palabras de Madison diciéndome que solo era una cartera para ellos, y la culpa desaparece. La semana pasada fue mi cumpleaños, el primero que paso sin ningún contacto con mi familia biológica. Ava organizó una cena sorpresa con todos mis amigos, y fue perfecto. Nadie me pidió dinero, nadie me hizo sentir menos que, nadie actuó como si mi existencia fuera un inconveniente. Y mientras estaba ahí, rodeada de gente que genuinamente se preocupa por mí, me di cuenta de que finalmente soy libre. Libre de la toxicidad, libre de las expectativas imposibles, libre de ser invisible en mi propia familia. Y eso, honestamente, es lo mejor que me ha pasado en la vida.